Y a su vez vamos a poder calcular lo que me pida. Me puede pedir el voltaje, me puede pedir la resistencia, pedir la corriente, me puede pedir cualquier detalle. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Realizando ecuaciones con variables, las incógnitas que no conozco. ¿Sí? Y vamos a formar ecuaciones de estándar con las variables. Si es que no conocemos dos incógnitas, pues hacemos dos ecuaciones. Si conocemos tres incógnitas, pues hacemos tres ecuaciones. ¿Sí? Y vamos a resolver por estos métodos. ¿Estamos? Vamos a continuar. Observen la pantalla, por favor. Paso 1 dice, aunque la dirección asignada de una corriente de lazo es arbitraria, se asignará una corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Y obviamente luego con el signo identificamos si es que el sentido de la corriente es positivo o negativo. Si es que es positivo, obviamente va en el sentido de las manecillas del reloj. Si es que es negativo, va en sentido contrario del sentido de las manecillas del reloj. ¿Estamos? Primer Sí, paso, asignamos Inge. las, las corrientes. Las polaridades de las caídas de voltaje en cada lazo con base en direcciones. Mando a la derecha la corriente de forma arbitraria, que significa que yo puedo poner a la derecha, a la izquierda, el sentido de la dirección de la corriente. Obviamente voy a poner igual la polarización de los elementos internos. Más, menos, más, menos, más, menos. Entonces voy colocando acorde, vaya la flecha de la corriente que estoy designando. Ejemplo, al lado izquierdo yo tengo dentro del circuito el lazo A. La flecha la ponemos al sentido de las manecillas del reloj, independientemente cómo esté colocada la fuente. Y obviamente si sale de la fuente, al sentido de la manecilla del reloj, vamos poniendo la polarización más menos de la resistencia 1, más menos de la resistencia 2. Y obviamente como esté la fuente, menos más, no hay problema eso. ¿Estamos? En el lazo B o malla B, que es lo mismo, de igual manera, en sentido de la manecilla del reloj, la flecha. Obviamente viene la flecha por aquí, entra más, menos, por acá continúa la flecha, ¿no es cierto? Va más, menos, más, menos. Independientemente de la polarización de la fuente. Nosotros vamos a colocar el sentido de la corriente en forma de, en el sentido de las manecillas del reloj. Ese es el paso 1. Segundo paso, vamos a colocar obviamente la polarización, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Tercer paso, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff alrededor de cada lazo. ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? La caída de voltaje en cada uno de los elementos va a ser igual al de la fuente. O a su vez, la ley de corriente de Kirchhoff. Las corrientes que entran en un nodo son iguales a las corrientes que salen. Entonces, eso es aplicar la ley de Kirchhoff. Y obviamente, mediante eso vamos a encontrar nuestras ecuaciones. ¿Estamos? Si es que nosotros identificamos solamente de esta manera lo que está encerrado aquí, este es una malla 1 o un lazo 1. Malla o lazo es lo mismo, no se olviden. Estamos hablando de análisis de mallas, de análisis de nodos. Ahorita el lazo o malla es lo mismo. Entonces, dentro del círculo azul, ¿cuál va a ser nuestra ecuación? ¿Quién me dice? Por la ley de voltajes de Kirchhoff. Voltaje de salida va a ser igual ¿a qué? A voltaje en 1 más voltaje. Eso nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo despejo, por favor? Voy a poner el voltaje 1 más el voltaje 2 menos la fuente es igual a 0. Y tengo una ecuación con respecto a los voltajes.
También tengo que analizar igual. Ahí por R. Entonces, el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia 1. También el voltaje 2 va a ser igual a la corriente por la resistencia 2. Y también el voltaje de salida va a ser igual menos la corriente total, porque estamos hablando de todo, porque es el voltaje total, por la resistencia total. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, nosotros vamos formulando ecuaciones. ¿Por qué método? Voltaje de Kirchhoff. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí ya tenemos reconocido cómo sacar nosotros las ecuaciones del método de mallas para el voltaje de Kirchhoff. Luego, borro todo y ¿qué voy a hacer? Lo mismo, pero para mi lado derecho. ¿Quién me ayuda con la ecuación de mi lado derecho, por favor? Cualquier estudiante, dígame cuál es la ecuación de voltaje de Kirchhoff. Quedaría como en lazo 1, quedaría voltaje 2 más voltaje 1 menos el voltaje total es igual a 0. Pero ¿dónde está el voltaje 1 dentro del círculo? Entonces sería voltaje 2 menos el voltaje de la fuente es igual a 0. ¿Y dónde dejas acá a la caída de voltaje en la resistencia 3? Ah, eh, Quedaría, ¿quién puede decirme, por favor? Voltaje 2 más el voltaje 3 menos el voltaje de la fuente. Voltaje 2, ¿qué más? Más el voltaje 3 menos el voltaje de la fuente. ¿Y qué más? Es igual a... Es igual a 0. Muy bien, entonces por la ley de voltaje de Kirchhoff, puedo poner que el voltaje de la fuente menos el voltaje 2 menos el voltaje 3 es igual a 0. Perfecto. Y la otra circunferencia de acá engloba a estos resistores de acá y a la fuente, que va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje 1 menos el voltaje 2 es igual a 0. Y obtuve las dos ecuaciones por la ley de voltaje de Kirchhoff. Eso es lo que me pide. Y como cuarto paso, resolver las ecuaciones resultantes para las corrientes de lazo, utilizando la sustitución de determinantes. Eso sería todo, jóvenes. Ustedes ya saben que así que aquí ponemos valores, simplemente resolvemos. ¿Está claro lo que es el método de análisis de mallas o lazos? Sí, Inge. Sí, Inge. Ok, ok. Listo, entonces, a pesar de que ustedes ya consultaron, incluso me imagino que vieron videos en YouTube, es parecido, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. De pronto encontraron algo diferente. Cualquier detalle me lo dicen, ¿ya? Vamos a continuar. Lo que les había dicho. Este representa el voltaje 1, este representa el voltaje 2. ¿A qué es igual el voltaje? A la resistencia por la corriente. ¿A qué es el voltaje 2? La resistencia 2 por la corriente A menos la B. ¿Y qué es igual al voltaje de la fuente? Pues al voltaje de la fuente. Entonces aquí tengo en función de resistencias 1, 2 y 3. Y son nuestras ecuaciones.
Entonces, esto también pueden ustedes tener como formulario, por favor, para que sepan cómo se realiza el análisis de mallas o lazos, que es lo mismo. Sí, porque las ecuaciones ya las vimos acá arriba. Las ecuaciones ya las vimos acá arriba. Sacamos por parte de ustedes mismos, ¿no es cierto? Que era igual, voltaje de salida menos el voltaje 2 menos el voltaje 3 es igual a 0. O a su vez, si gusto, yo puedo pasar el voltaje de salida al otro lado de la igualdad. Queda que el voltaje 2 más el voltaje 3 es igual al voltaje de salida. Las mismas ecuaciones que se encuentran acá. ¿Sí? Y aquí se reemplaza. No se olviden por la ley de Ohm. Aquí es igual la ley de Ohm. ¿Quién me dice? ¿La fórmula o el concepto, Inge? Disculpe. ¿A qué es igual la ley de Ohm? La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Muy bien, gracias. Si yo despejo el voltaje, ¿a qué va a ser igual de esa fórmula? Corriente por resistencia. Perfecto. Listo, jóvenes. Los que actúan son pocos, ¿no? Suele actuar en clase el señor Payo, el señor Pardo. Los demás están callados, no dicen nada. Tomaremos en consideración la actuación al final si es que les falta algo, ¿no? Porque es como que ustedes quisieran contarme algo y yo no les pongo atención. No se comunican, no hablan. No dicen nada a pesar de que se les repite, se les pide de favor, si entienden, no entienden. Tenga la gentileza, estimado estudiante, converse, hable. El bien es para usted, no para mí. Yo ya sé de memoria esto, a usted le falta aprender. Por favor, a muchos de ustedes yo los veo en las cámaras, se están riendo, están hablando con otras personas al lado de ustedes. Eso no está bien. Si cuando estudia tiene que estar usted solo y tiene que estar atendiendo. No tiene que estar haciendo otras actividades. Caso contrario, la persona que esté al lado, su mamá, su papá, su primo, su tía, su hermano, su amigo, su amiga, le está haciendo un mal. Porque yo estoy explicando la clase y no ponen atención. Y el rato que pregunto, no saben ni qué es la pregunta. O no quieren compartir lo que aprenden. Entonces eso no es correcto, jóvenes. Cuando estemos en la presencialidad, que ya es del otro semestre, que ya les toca de forma presencial, van a darse cuenta que todo lo que están haciendo es incorrecto. El no participar, el estar distraídos en otras actividades. Lo que les digo es por su bien, porque yo necesito ver reflejar en lo que yo enseño. Y a pesar de que repito a cada rato, no se refleja porque usted no habla. Pero de todas maneras, pues ustedes sufrirán. ¿En qué sentido? Cuando suban al siguiente nivel y no tiene el conocimiento base, va a tener que decir por qué no le atendí al ingeniero Lara. O simplemente no podrá pasar de primer nivel. Porque cuando yo ya identifique quién sabe, quién no sabe, será reflejada su calificación. Tenga la gentileza, señor estudiante, señorita estudiante, ponga atención y participe. Si pregunto cuál es la ley de Ohm, todos deben saber cuál es la ley de Ohm. Si pregunto cuál es la ley de Kirchhoff, todos deben saber cuál es la ley de voltaje de Kirchhoff. Pero solo participan 2, 3 estudiantes contados.
Y ya es como tercera vez que les pido de favor que participen. Las clases anteriores igual. Por eso me vi en la forma de tomar las lecciones orales, pero ni así, no hay interés. O sea, ni les va ni les viene a algunas personas. Obviamente hay personas que sí estudian y eso está reflejado en sus notas. Tenga la gentileza, estimado estudiante. Ponga atención y participe. Yo suelo verles en las cámaras, tengo dos pantallas. En la una cámara doy clases y en la otra estoy chequeando qué están haciendo. Mientras yo doy clases, están al lado conversando. O obviamente se van de ahí. ¿A dónde también se irán? No sé. La cámara está encendida, solamente veo la silla o el fondo de pantalla. Entonces, ese es el problema, jóvenes. Mientras yo estoy dando la clase, están conversando entre ustedes. Mientras yo estoy dando la clase, se están riendo entre ustedes o con su familiar al lado o con su amigo al lado. Entonces, es incómodo para mí como docente que no pueda llegar hacia ustedes, pero no por mi culpa, por la culpa de ustedes mismos, que están distraídas. Eso nada más, estimados estudiantes, como reflexión y como consejo, pues, que sepa aceptar cuando uno se equivoca, ¿no? Continuamos. Vamos a repetir por última ocasión lo mismo. Listo. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff me identifica que dentro de una malla o lazo tengo que identificar a los elementos que están aquí. ¿Y qué es lo que debo hacer? Pues es sacar las ecuaciones. El voltaje de salida 1 va a ser igual al voltaje, la caída de voltaje en la resistencia 1 más la caída de voltaje en la resistencia 2 o el voltaje de salida menos los voltajes. Resto nada más. Estos voltajes que están acá, tranquilamente los puedo pasar al otro lado de la igualdad y van con positivo. Pero cuando pasan al otro lado van con negativo. Eso es todo lo que me dice la ley de mallas, o más bien el análisis de mallas, donde aquí interviene en el tercer paso aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Eso sería, jóvenes. Preguntas sobre la ley, el análisis de mallas, por favor, o lazos, que es lo mismo. ¿Me preguntas? No, Inge. Vamos a hacer un ejemplo. En la figura 9.10 encuentren las corrientes de rama utilizando el método de corriente de lazos. O mallas, que es lo mismo. De repente van a decir, a mí no me enseñó el ingeniero lo que es el análisis de mallas. Lazos o malla es lo mismo. Esta es la malla 1, esta es la malla 2. O lo conocen como lazo 1, lazo 2. ¿Estamos? Listo. Aquí nosotros tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios. Aquí vamos a tener igual un voltaje en la calle de resistencia 1, un voltaje en la calle de resistencia 2. ¿Qué me decían los pasos? Paso 1. La dirección asignada de la corriente de lazos es arbitraria. Se asignará una corriente en sentido de las manecillas del reloj. Paso 2. Colocar las polaridades de caídas de voltaje en cada uno de los elementos dentro de la malla. Paso 3, aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada malla. Paso 4, resolver las ecuaciones resultantes. Vamos. Paso 1. Asignamos una corriente arbitraria en el sentido de las manecillas del reloj. Corriente en la malla 1, corriente en la malla 2, o corriente en lazo 1, lazo 2, como quieran. Listo. Segundo paso, colocamos la polaridad de los elementos acorde la flecha de cada corriente que asignamos. Acá, ¿cómo van las polaridades? Para la resistencia 2. ¿Cómo pongo? Menos 820. No. El más en la resistencia 2. ¿Dónde va el más? ¿Arriba o abajo? Abajo va el más y arriba el menos. Abajo.
Muy bien, porque va acorde a la flecha. En la resistencia 3, ¿dónde va el más menos? ¿A la izquierda o a la derecha? El más. El más a la A la izquierda y el derecha. menos a la derecha. No, la flecha comienza acá. Va acorde a la flecha, el más viene por acá, el menos acá. Este es izquierda, no es derecha. ¿Estamos? Listo. Hemos cumplido. Hemos colocado las corrientes arbitrarias en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha, a la malla 1 y a la malla 2. Hemos colocado las polaridades en cada uno de los elementos, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 2, resistencia 3, acorde a cada malla. Paso 3. Sacar las ecuaciones mediante la Ley de ley. voltaje de La ley de Kirchhoff. voltaje de Kirchhoff. Muy bien, la ley de voltaje de Kirchhoff, que me indica que el voltaje de salida va a ser igual a la sumatoria de los voltajes dentro de esa malla. Entonces, el voltaje de salida 10 equivale al voltaje de salida 1. ¿Va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual? Aquí, en este círculo, ¿qué va a ser igual, joven? Es igual a más Ya vimos 470 arriba. más Eso es. 220. No, va a ser igual al voltaje en 1 más la caída de voltaje en 2. Arriba vimos. Acá. Es que no ponen atención. Y ahorita que les estoy preguntando y están poniendo atención, me estoy dando cuenta que no me ponen atención. Vamos acá. Tengo 5 voltios como voltaje BS2. 5 voltios. ¿A qué va a ser igual, por favor? Voltaje 2 más voltaje 3. Muy bien. Voltaje en 2, porque aquí tengo una resistencia 2 que está tapada, más voltaje en 3 que está aquí. La caída de voltaje en ese elemento. Eso es la ley de voltaje de Kirchhoff. Me indica que ustedes no saben ley de voltaje de Kirchhoff, por eso no me pueden sacar las dos ecuaciones tan básicas. Pero ahorita están aprendiendo de nuevo, como 10ª vez creo que estoy enseñando de nuevo la ley de voltaje de Kirchhoff. El voltaje de la fuente va a ser igual a la sumatoria de caídas de voltaje en cada elemento. ¿Estamos? El voltaje de la fuente, este voltaje, ¿a qué va a ser igual? A la caída de voltaje en la resistencia 1 más la caída de voltaje en la resistencia 2. El voltaje en la fuente 2, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de la caída en la resistencia 2 más el voltaje caída en la resistencia 3. Y he sacado las dos ecuaciones. Entonces aquí tengo yo. ¿A qué es igual los voltajes? Van a decir, ¿por qué aquí no hay el voltaje? El voltaje por la ley de Ohm. Que es igual al voltaje por la ley de Ohm. ¿Quién me Intensidad por pone? resistencia. Dice, por favor, digan. Ya, es la intensidad por la resistencia. Muy bien. Aquí yo tengo el voltaje. Obviamente, le dicen ellos A. Para el lado izquierdo de la fuente. Aquí tengo la fuente. Miren, este equivale a la fuente. Este de aquí equivale a mi fuente. 10 voltios, 10 voltios. Estoy sacando la ecuación en este lado. Me indica que la corriente A obviamente pasa por el resistor 2. Y el resistor 2, ¿a qué va a ser igual la corriente? A 470 menos 220. Y la corriente B, ¿a qué va a ser igual? A menos 200. Entonces me está sacando, en este caso, la corriente, el voltaje. ¿Cuál voltaje sería este de aquí? ¿El 1 o el 2? El 2, Voltaje el 2. ¿Y el de acá? el 1. El 1. El 1. Ok.
¿De dónde sacamos esto? Tampoco me han puesto atención. Lo sacamos de aquí. R1 por corriente A y R2 que está por la corriente A menos la corriente B. Lo mismo para el otro lado, es lo mismo. Y obviamente luego hago la sumatoria. 470 más 220 es 290, ¿no? Y me queda en función ya de la suma. Luego para el otro lado. Voy a poner todo porque si no, no me entiendo. Listo. Aquí está. Todo lo que está en este círculo. Tengo obviamente la fuente. La fuente puede ser, lo podemos tomar de diferente manera, como sea. Puede ser que le pongamos positivo o negativo. Aquí le ponen negativo. Por ende, el otro lado va a tener también los valores. Pero no se olviden que es lo mismo. Si yo pongo que la fuente de salida va a ser igual a la caída de voltaje en 2 más la caída de voltaje en 3. Todo depende, ¿no? Pero esto es la ley de voltaje de Kirchhoff. La fuente de salida va a ser igual a la sumatoria de las fuentes de acá. Entonces eso es todo. Y lo único que reemplazo es que el voltaje en 2 aquí va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y obviamente aquí está mi corriente B y estas son mis resistencias. Y lo último que tengo que el voltaje en 3 va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces ahí tengo la corriente con las resistencias y eso sería todo. Despejo y ya tengo las dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Y lo único que hago es hacerle por sustitución o hacerle por el método de determinantes, lo que aprendieron ayer, y obtenemos la corriente A y la corriente B. Y eso es lo único que nos pide el ejercicio, ¿no? Aquí tenemos 10 y 5, 220, 1040, y de igual manera el determinante de abajo. Resolvemos como ayer lo aprendimos y obtenemos la corriente en A, que viene siendo 13.9 miliamperios. Reemplazamos los valores igual acá en B y obtenemos la corriente de menos 1.87 miliamperios. Cabe recalcar que la corriente A ha sido sentido de las manecillas del reloj porque está positiva y la corriente en B ha sido negativa. Entonces la designación de corrientes arbitrarias obviamente son arbitrarias, no son definitivas. Esta sí está ok, pero esta no está ok, esta ha sido al revés. Esta ha sido así, la flecha es para el otro lado. ¿Por qué motivo? Porque en el sentido de las manecillas del reloj, tengo yo que esta es positiva y aquí tengo que es negativa. La corriente en A, en el sentido de las manecillas del reloj, y la corriente en B, sentido contrario de las manecillas del reloj, por el signo negativo. Entonces eso es toda la ciencia, no hay más ciencia aquí. Obviamente me indica que yo para calcular la corriente en 2 me dice que es la corriente en A menos la corriente B, y la corriente en 2 va a ser de 15.8 miliamperios. ¿Dónde? Si tengo la corriente A, que es todo este circuito, la corriente B, que es todo el circuito, pero voy a tener una corriente que viene por acá, que es en 2. Y esta es la que me dice que es 15.8. Perdón un momentito. De mi parte sí, que todo comprendido. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Listo, entonces. Ahorita aprendimos con dos mallas. Malla 1, malla 2. Ahorita vamos a aprender
con más de 2 mallas o lazos, que es lo mismo, ¿no? Mallas. Dice, obviamente el método de la corriente de mallas o de lazos puede ser sistemáticamente aplicado en circuitos que tengan cualquier cantidad de mallas o lazos. Desde luego, mientras las más mallas haya, más difícil será encontrar la solución, pero las calculadoras han simplificado en gran medida esta resolución de ecuaciones simultáneas. Sí, entonces hay que hacer ecuaciones simultáneas. En sí, aquí vamos a tener ejemplo, ¿no? Tengo la malla 1, tengo la malla 2, tengo la malla 3. Hay 3 mallas. Entonces, este es un puente de Winston con 3 lazos o mallas. Vamos a ver cómo se resuelve. Obviamente, aquí tengo la fuente 1, la fuente de salida, que contempla a la resistencia 1 más la resistencia 2. Eso es lo que contempla, ¿no es cierto? Entonces, tengo que sacar una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación aquí? ¿Quién me dice? Conversen, jóvenes. Confirmen, es pregunta para ustedes. Voltaje 1 más voltaje 2. Voltaje 2. Ya. Tengo, ¿no es cierto? Ahí voltaje 1 más voltaje 2. Ya. Y si yo quiero, obviamente, identificar el resto de mallas, ¿cómo lo hago? Necesito yo asignar 3 corrientes de mallas en el sentido de las manecillas del reloj, tanto para la malla 1, la malla 2, la malla 3, o la malla A, la malla B, la malla C. Primer paso. Segundo paso, ¿cuál era? Asignar las polaridades según la flecha de la corriente. ¿Dónde va el más y el menos de la resistencia 1? ¿A la derecha o a la izquierda? El menos a la A izquierda. la derecha, el más a la izquierda, el menos. Derecha más, acá a la izquierda menos. En la resistencia 2, ¿dónde va el más, dónde va el menos? Rápido, jóvenes, son cosas insignificantes y no hablan breve. Más a la izquierda, menos a la derecha. Gracias. ¿Quién es usted que está participando, joven, para ponerle un punto extra al examen? ¿Dónde está? Su nombre. Pardo, Inge. Listo, señor Pardo. Se tomará en consideración su participación. Los demás, mejor sigo restando -1, no en el examen. No me interesa si pierden o no pierden. Ustedes no entienden por las buenas. Listo. ¿Qué más hicieran, por favor? ¿Cuál es el siguiente paso? Asignar La ley de voltajes corriente. de Kirchhoff. Identificar la Ya. malla 2. Ya, en la corriente B y B, ¿cómo va la polarización? Los signos. A la resistencia 3. ¿Dónde va más, dónde va menos? Más en la parte izquierda, menos en la parte derecha. Muy bien. Más acá, menos acá. A la resistencia de carga, ¿dónde va más, dónde va menos? Más en la parte derecha y menos en la parte izquierda. Ya, muy bien. ¿Dónde va más y menos de la resistencia 1 interna? Más a la izquierda, Menos en menos a la la derecha. parte izquierda y eso. Excelente. Lo mismo hay que hacer para la corriente C. A la resistencia 4, ¿dónde va más, dónde va menos? En la parte derecha más. Excelente, acá menos. Listo, en la resistencia 2. Más en la parte derecha y menos en la parte izquierda. Perfecto, acá.
Más En en la la resistencia. parte Más a la izquierda, menos a la izquierda y derecha. menos a la derecha. Listo. Hemos cumplido con el paso 1, asignar corrientes. Con el paso 2, poner las polaridades. Paso 3, ¿cuál es? Colocar las ecuaciones. Las ecuaciones en el lazo A, en el lazo B y en el lazo C. O en la malla A, en la malla B, en la malla C. Voy a borrar todo lo que hice para que se pueda identificar la siguiente, lo que se vamos a hacer posteriormente. Listo. Listo. Ahora vamos a colocar nosotros la ecuación. La fuente, obviamente, es la de aquí. Si comenzamos poniendo negativa, significa que estamos menos BS. Y tengo que sumar la caída de voltaje en 1 y la caída de voltaje en 2. Entonces, la caída de voltaje en 1 sería menos B1. Perdón, más B1, porque si pongo este lado menos la más, ¿cuál es este? Más voltaje 2. Correcto, más voltaje 2. Listo, ¿cuál es su nombre? Montenegro. Listo, señor Montenegro. Ahora, en el lazo B, malla B, ¿qué tengo? Tengo una fuente. Tengo una No la fuente de misma fuente. no, solamente tengo que Voltaje 1 más voltaje 3. ya, muy bien. Solo tengo aquí el voltaje 1 más voltaje 3 es igual a 0. Ya, en el lazo C, ¿qué tengo, por favor? Voltaje 2 más voltaje 4. Muy bien. Voltaje 2. En este lazo tenemos también el voltaje en L. Aquí es el voltaje en la carga y este es el voltaje 4. Este es el voltaje en L que me olvidé. Entonces, eso es la ley de voltajes de Kirchhoff. Identificar que cada elemento tiene una caída de voltaje. En la resistencia 2 hay un voltaje 2, en la resistencia 4 hay un voltaje 4, en la resistencia de carga hay un voltaje de carga, en la resistencia 1 hay un voltaje 1, en la resistencia 3 hay un voltaje 3. Listo, y así saqué mis ecuaciones 1, 2 y 3. Entonces son 3 incógnitas, son con 3 ecuaciones. Listo, lo único que hago es aquí despejar, en este caso, cada uno de los elementos. Sumar y restar. Y aquí ya tengo las 3 ecuaciones. Solo uno tiene voltaje, el resto va en 0 porque no hay voltaje. Después de ello, lo que hago es sacar los valores o los coeficientes. Y aquí están, cada uno de ellos. Acuérdense, para resolver una ecuación con 3 incógnitas, ¿qué hacía? Colocaba las 2 primeras columnas al lado derecho. Y resolvía cómo identificamos la clase de ayer. No voy a volver a repetir porque ayer ya me demoré como 2 horas indicándoles cómo eran las ecuaciones que deben haber visto en el colegio. Necesitan repasar matemáticas, repasen. Pero aquí lo único que se saca es las 3, en este caso por determinantes. La principal, después que tengo la principal, aplico para sacar la corriente en A. La principal está ahí abajo resuelta, la otra simplemente el coeficiente que está a la derecha, ¿qué voy a hacer con el coeficiente que está a la derecha? Voy a reemplazar en la primera fila, 1200. Entonces, para sacar la corriente en A, aquí está reemplazado 1200. Si quieres sacar la corriente en B, el 1200 se lo reemplaza en la columna B, porque ahí están las corrientes en B. Y si quiero sacar las corrientes en C, este 1200 reemplaza en la columna en C. Entonces aquí está. Y obtengo 35.1 miliamperios positivos, acá 16.2 miliamperios positivos, y por último la C, tengo 15.8 miliamperios positivos. Entonces tengo ya la corriente A, B y C calculada. Calculadas las corrientes A, B y C, ya puedo yo sacar lo que me pida. Tengo la corriente
en 1 es la diferencia entre la A y la B, la corriente en 2 entre A y C, y la corriente en 3 entre I3 y B3. Y tengo las corrientes que me pide. Y todo lo que necesite, ya con las corrientes principales, porque el resto ya tengo ahí. Tengo resistencia, tengo corrientes, puedo sacar voltajes, puedo sacar las sumatorias, las restas de corrientes. Con los análisis de circuitos mixtos que ustedes también ya vimos, cómo calcular corrientes. Eso sería todo con un ejemplo ya con valores. Obviamente los signos, las polaridades o las direcciones de las corrientes, todos eran positivas, todos van en sentido de manecillas del reloj. Si por aquí alguna de ellas hubiese sido negativa en la resolución, pues cambiaba, ¿no? Ejemplo, aquí hubiese sido al revés la flecha, ¿no? Ya no va para la derecha, va para la izquierda, hubiese sido al revés la flecha. Nada más. Eso es todo con el análisis en mallas. Y otro ejercicio pueden repasar por favor en casa. En honor al tiempo vamos a dirigirnos ya al método de voltaje en nodos. Análisis de mallas ya lo hemos visto. Ahora vamos al método de voltaje en nodos. Por favor, método de voltaje en nodos. Vamos a ver, ¿de qué se trata el método? Nos dice que el método de voltaje en nodos es otro método de análisis de circuitos de lazos múltiples o de medios múltiples que se denomina método de voltaje de nodos. Se basa en la determinación de voltajes presentes en cada circuito mediante ¿qué? La ley de corriente de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff. Para las mallas, ¿qué aplicábamos? ¿Qué ley de Kirchhoff? Ley de voltaje. Muy bien. Para los nodos, ¿qué estamos aplicando? La ley Ley de corriente. Excelente. Entonces, para que ya se vayan familiarizando, ¿dónde aplico cada ley? Aquí está la parte teórica, ¿no? Para la ley, para las mallas, análisis de mallas, ley de voltajes de Kirchhoff. Para análisis de nodos, ley de corriente de Kirchhoff. Y eso es todo. Con eso, si yo hablo de mallas, ya saben que tienen que aplicar ley de voltaje. Si yo hablo de nodos, ya saben que tienen que aplicar ley de corrientes. Sí, entonces, en el análisis de nodos, primero hay que seleccionar los nodos, cuáles son los nodos, qué es un nodo, asignar obviamente las corrientes a los nodos, segundo, aplicar la ley de corriente y tercero, desarrollar las ecuaciones del nodo que yo vaya a identificar. Vamos a ver qué nos indica los pasos generales para aplicar el método de voltaje de nodos. En los circuitos, paso 1, determinar el número de nodos. Paso 2, seleccionar un nodo como referencia. Todos los voltajes serán con respecto a ese nodo. Asignar designaciones de voltaje a cada nodo donde los voltajes desconocidos. Paso 3, asignar corrientes a cada nodo. Paso 4, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Paso 5, expresar las ecuaciones, obviamente, para poder resolverlas. Las ecuaciones que ustedes ya vieron, por determinantes o por sustitución, como quiera. Cuando son dos ecuaciones, por sustitución es fácil. Cuando es más de ello, es más importante sacar por determinantes, como usted lo desee. A la larga o a la corta, para sacar por ahí mismo, las respuestas son las mismas. En la ley de mallas, ¿cuáles eran los pasos? Paso 1 para la malla era primero asignar la corriente en la malla. Paso 2, asignar la polaridad de los elementos. Paso 3, sacar las ecuaciones. Paso 4, resolver las ecuaciones. Eso era en mallas. Eso era en mallas. Aquí en nodos. Paso 1, determinar los nodos. Paso 2, seleccionar nodos de referencia. Paso 3, asignar corrientes a los nodos. Paso 4, aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Paso 5, obviamente sacar las ecuaciones y resolver las mismas. Entonces, en las mallas hay menos pasos, hay un paso menos. En los nodos hay un paso más. Acá había 4 pasos, aquí ha habido 5 pasos. Ahí usted tiene que ir asemejando para poder grabarse la situación. Tenemos nosotros aquí un ejemplo, circuito para análisis de voltaje de nodos. Tenemos igual en este caso, un circuito mixto. Aquí tenemos un voltaje o 2 voltajes, 2 fuentes contra resistencias. Pero le vamos a aplicar el análisis de nodos, no mallas. ¿Cuál es el nodo? El que une 2 o más lazos. ¿Qué era un lazo o una rama? Era la cantidad de elementos que están dentro de un circuito. Entonces tengo el voltaje en A, por lo tanto aquí tengo un nodo A. Este punto es la unión de 1, 2, 3 ramas o 2 lazos. Entonces aquí tengo el nodo A. El nodo A puedo ponerlo como referencia o puedo ponerlo como referencia el nodo B.
¿Qué era el entrar a un nodo? Es la cantidad de corrientes. Al nodo A entra la corriente 1 y del nodo A sale la corriente 2 y por el otro lado entra la corriente 3, sale la corriente 2. Entonces, aquí identificamos la ley de corrientes de Kirchhoff. A un nodo entra una corriente y sale otra corriente. Todo lo que entra por un lado sale por el otro lado. Eso es lo que me dice el análisis de nodos. Ahora, la corriente 1, ¿a qué va a ser igual? Le resto la corriente 2 y sumo la corriente 3. ¿Por qué? Porque al voltaje o al nodo A entra una corriente, otra corriente, sale una corriente. Entonces entran dos, sale una. Las que entran son positivas, las que salen son negativas, da igual o a cero. Cabe recalcar que la corriente que es igual con la ley de Ohm, ¿a qué es igual la corriente? ¿Quién me dice? Voltaje sobre resistencia. Muy bien, entonces ya sabemos que la corriente en 1 va a ser igual al voltaje en 1 sobre la resistencia en 1. O a su vez va a ser igual al voltaje de salida menos el voltaje en el nodo A sobre la resistencia 1. La corriente en 2 igual va a ser igual al voltaje en 2 sobre la resistencia 2 o va a ser igual al voltaje en A sobre la resistencia 2. La corriente en 3 es igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3 por la ley de Ohm, que va a ser igual también al voltaje de la salida en, obviamente, la fuente 3 menos el voltaje A sobre la resistencia 3. Son fórmulas estándares que ustedes pueden ocuparlas para poder resolver cuando existan estas dos mallas. Pueden hacer igual el formulario del análisis de nodos. Listo. Puedo yo identificar todo esto. Era mi corriente 1. Aquí está. Simplemente está aquí. Menos tenía también mi corriente en 2, que era esto de acá. Y ya lo estoy poniendo aquí. Y más mi corriente 3, que era esto de acá. Estoy poniendo aquí. Entonces, ahí está. La corriente 1, ¿a qué equivalía? A esto de aquí. La corriente 2, ¿a qué equivalía? A este de aquí. Y la corriente 3, ¿a qué equivalía? A este de aquí. Esto es por ley de Ohm que estamos reemplazando. Y eso es todo. Igual a 0. Tengo mi ecuación. Vamos ahora a hacer un análisis del voltaje de nodos. Dice, encuentre el voltaje de nodo, o sea, el voltaje en el nodo A. Y determine las corrientes de rama. Necesito saber cuánto vale I1, cuánto vale I2, cuánto vale I3 y cuánto vale el voltaje en A. Eso me pide el ejercicio. ¿Cuál era el primer paso? Anotaron el primer paso para en este caso, encontrar el voltaje de nodos. Primero, identificamos un nodo de referencia. Va a ser el A. Segundo, colocamos las corrientes. Corriente entra, I1 entra el nodo A, corriente I3 entra el nodo A y sale del nodo A sobre la corriente 2. Tercer paso, ¿cuál era? Sacar las ecuaciones por el método de corrientes de Kirchhoff. Entonces, las ecuaciones me dicen que la I1 menos la 2 más la 3 es igual a 0. Aquí tengo yo 10 menos BA es igual a 470 menos BA sobre 220 y menos más 5 menos BA sobre 820. Y aquí obtengo yo una ecuación. Despejo el voltaje en A y obtengo. De esta ecuación simplemente hago operación matemática. Saco el denominador común, máximo común múltiplo y obviamente despejo. Multiplico por los elementos y obtengo el voltaje en A, siendo de 3.47 voltios. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Preguntas, por favor. ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? No, Inge, de mi parte todo comprendido. Listo. Hemos aprendido el análisis de mallas, hemos aprendido el análisis de nodos. Ya tienen los dos análisis. ¿Sí? Ya tienen los dos análisis. Aquí hay un análisis para nodos en el puente de Wheatstone. Pueden revisar en casa, por favor. Son ejemplos que ya les da el libro. Para circuito en T,
También hay un análisis de nodos para circuito en T. De igual manera, revisen en casa, por favor. Sí, revisen. Y eso sería todo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver esto. Pongan atención porque voy a indicar lo siguiente. Circuitos eléctricos. En lo que es la unidad 2, nosotros ya hemos revisado, hemos abarcado, hemos visto divisores de corriente de voltaje, transformación de fuentes, transformación estrella de triángulo, análisis de mallas o lazos, análisis de nodos, teorema de Thevenin, teorema de Norton, superposición y máxima transferencia de potencia. Hemos terminado todo lo que es el contenido de la segunda unidad. Sí, hemos terminado todo. Ahora lo que estoy pendiente es las evidencias. Tarea 1, divisores de corriente y voltaje, ya lo hicieron. Laboratorio 1, divisores de voltaje, ya lo hicieron. Tarea 2, ejercicio de transformación estrella de triángulo, ya lo hicieron. Laboratorio 2, teorema de Thevenin y Norton, aún no me entregan. Y laboratorio 3, teorema de superposición, aún no me entregan. Tarea 3, solución, ejercicios Thevenin y Norton. ¿Me confirman si ya les envié esas tareas? ¿Me confirman, por favor, si envié esto? No, Inge. Nos Inge, falta tarea 3, laboratorio 2 y laboratorio 3. ¿Qué está faltando? La tarea 3, laboratorio 2 y laboratorio 3. Ya, perfecto. La tarea 3 van a ser todos los ejercicios del libro de donde que dice teorema de Thevenin, teorema de Norton, todos los ejercicios. Usted coge los ejercicios por resolver, me voy al libro. Si decir, no me avisó, no me dijo. Entonces voy acá, me voy aquí al libro, anote por favor, todos anoten. Y me voy obviamente al índice. Me dice aquí, teorema de Thevenin, teorema de Norton, página 306 hasta la 310. Voy al final de este capítulo, que más o menos es en la 315. Déjame ver. Es en la 320 más o menos, el capítulo 8. Y voy a encontrar sección 8.5, sección 8.6. Van a realizar los ejercicios de la sección 8586 como tarea número 3. Como laboratorio número 2, van a irse a la sección, obviamente, de los ejercicios de superposición y van a hacer el laboratorio 2. No, de aquí escogen, del Thevenin y Norton escogen. Thevenin y Norton, laboratorio 2, escogen de los deberes un ejercicio de cada uno y realizan el laboratorio en la simulación. Solo simulan el mismo ejercicio y comparan lo teórico con lo simulado. Y el teorema de superposición era la tarea número 3. Se van acá a superposición en los ejercicios de superposición, escogen un ejercicio, resuelven, en este caso de la página 320, 321 creo que está, superposición, escogen un ejercicio, resuelven y eso lo hacen como laboratorio. Y aquí se encuentra ya teorema de Thevenin y Norton, superposición y la resolución de los ejercicios. ¿Estamos claros lo que hay que hacer de tarea, por favor? Inge, ¿puede repetir el último laboratorio, por favor? Ya. Voy a la página 320. 320. Ya. ¿Ok? Perfecto. Estoy aquí en lo que corresponde a la tarea 3. La tarea 3 voy a hacer la sección 8.6, todos los ejercicios. La sección 8.7, todos los ejercicios. No, estoy mal, control Z. Tarea 3 es 8.5, 8.6. Estos dos son la tarea 3. ¿Estamos? Listo, Inge. Aquí está. Inge.
Ya. De el laboratorio 2, escojo al gusto de ustedes un ejercicio de la tarea 2, un ejercicio de la tarea 3, y simplemente lo simulo y comparo. Ese es el laboratorio 2. Un ejercicio de acá, un ejercicio de acá, simulo y eso es todo. Y de laboratorio 3 dice teorema de superposición. Entonces yo me voy para acá, busco dónde está superposición. Aquí, de los 5 ejercicios, resuelvo cualquiera de ellos y lo simulo. Este es el laboratorio 3. Eso es todo, jóvenes. ¿Estamos? Sí, Inge, gracias. Inge. Perfecto. Ahora, ¿cuándo van a entregar ustedes? Me van a entregar el laboratorio, la tarea 3, laboratorio 2 y 3 hasta el lunes 16. Señor Palomo, coloque un mensaje en el grupo de WhatsApp. Entregar tarea 3, laboratorio 2, laboratorio 3 hasta el lunes 16 de enero, por favor. Ya, Inge. El martes 17 tienen el examen conmigo. El examen de la segunda unidad. ¿Qué nomás va al examen? Un ejercicio de mallas, un ejercicio de nodos, un ejercicio de Thevenin, un ejercicio de Norton. Y me parece que uno de máxima transferencia de potencia. Eso va para el examen, ¿no? Anoten. ¿Estamos? Sí, Inge. Sí, Inge, están todo. Perfecto, perfecto. Y el jueves, por favor, hasta el mismo martes necesito que me suban ya los proyectos integradores. Para el jueves revisar con ustedes en clases en lo que estén fallando y indicarles. Hasta el miércoles suban los proyectos integradores. Señor Palomo, anote, miércoles 18, anote, miércoles 17 examen, martes 17 examen, perdón, miércoles 18 entrega de proyecto integrador hasta las 20 horas, hasta las 20 horas podés subir. Y el jueves analizamos con ustedes los proyectos integradores que han hecho y el viernes paso notas y ya les entrego todo. Listo, Inge. Inge, ¿hasta qué parte le presentamos el proyecto integrador? Chuta, no sabrán leer la guía, ¿verdad? El problema es que ustedes no han sabido leer nada, ni siquiera ponen lectura, no hacen caso. Verán, lean la guía que les he compartido, donde que ustedes hacen. Aquí le indica hasta dónde. Dice, verán, realizar un estudio, Bien, aquí, revisión, dice, de la primera unidad, capítulo 1. Entonces, la primera unidad yo revisé hasta el alcance. La segunda unidad, capítulo 2, marco teórico, variable dependiente, independiente, y dice, capítulo 3. La segunda unidad dice, voy a revisar capítulo 2 y 3. Todo está en la guía, todo está ahí. Entonces yo voy a revisar el capítulo 2 del marco teórico y el capítulo 3, lo que es ya el desarrollo del tema, criterio de selección de qué, de elementos eléctricos, de electrónicos y mecánicos, los cálculos y los pasos para ensamblar el proyecto. Eso reviso yo. El capítulo 2 está conformado puro lo que corresponde a marco teórico, revisión, investigación de la variable dependiente independiente, y el capítulo 3 está referido al desarrollo. Entonces, segunda unidad, capítulo 2 y capítulo 3. Lean la guía, por favor, y con eso ya estamos claros. Listo, jovenazos. Eso sería todo de mi parte.
dedicarse a hacer los deberes, dedicarse a estudiar para el examen, dedicarse a hacer el proyecto integrador, que la próxima semana ya se entrega, se pasan notas, ya no hay más tiempo. Las notas se pasan máximo hasta el día viernes 20. El que entregó, entregó, el que no entregó, no entregó. Yo suelo ser muy condescendiente y les suelo ayudar, pero cuando veo que ustedes no ponen de parte, yo tampoco suelo ayudar, ¿sí? Entonces eso nada más les comento. Así que entreguen las evidencias hasta la próxima semana a los que de pronto no han entregado, que ya no les vuelvo a rogar que suban las tareas, que den los laboratorios. El que entregó, entregó, el que no entregó tiene 0. ¿Estamos? Verán que se les avise con tiempo. Igual los deberes no les mando 20, 30, 50 ejercicios. De deberes irán 10 ejercicios por cada tema, no va más. Listo, jovenazos. Les agradezco por haber compartido este tiempo. Cuídense muchísimo. Que tengan un excelente fin de semana. Conmigo nos vemos el día martes para el examen. Estudien, por favor. Estudien todo lo que es ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, divisores de corriente, divisores de voltaje. Estudien lo que son los determinantes, las mallas, cómo sacar las ecuaciones, cómo resolver las mismas. Estudien. Y nos vemos el martes. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.